Hola a todos. Hoy nos vamos a meter en un lío intelectual, claro. Vamos a intentar desenredar una paradoja que se esconde en el mismísimo corazón de uno de los pensadores que más ha marcado la historia, Karl Marx. A ver, la pregunta es esta. ¿Cómo es posible criticar todo un sistema de leyes diciendo que es, bueno, una herramienta de los poderosos, si ni siquiera se tiene claro qué es exactamente el derecho? Es que Marx, por un lado, dice que el derecho es pura ideología de la clase dominante. Pero por otro, toda su teoría sobre la historia, sobre la lucha de clases, necesita un concepto de derecho muy sólido para poder definir qué es la propiedad y quién tiene el poder. Se ve el problema, ¿no? Pues bien, aquí entra en juego el filósofo del derecho Brian Leiter, que nos dice que solo hay una teoría, una sola, que puede resolver este embrollo. Y lo más curioso es que, como vamos a ver, una visión del derecho que parece moralmente neutra es, y esto es lo irónico, la herramienta más potente que puede tener un crítico social radical. Parece una contradicción, pero vamos a ver que no lo es. Venga, pues vamos al lío. Este es el plan que seguiremos hoy. Lo primero es lo primero. Hay que entender por qué Marx necesita sí o sí una teoría del derecho que se sostenga por sí misma. Y aquí la cosa se complica un poco, porque Marx no habla del derecho como si fuera una sola cosa. En realidad, lo trata en tres contextos muy diferentes. Por un lado, está el derecho que, digamos, crea las reglas del juego del capitalismo, los derechos de propiedad, por ejemplo. Luego, habla del derecho como pura ideología, una herramienta para esconder los intereses de clase. Y finalmente, y esto es clave, también se refiere a un tipo de derecho que sería necesario incluso en una sociedad comunista, un derecho no ideológico. Vale, para entender todo esto tenemos que dar un paso atrás y ver las dos piezas clave del puzzle marxista, su famoso modelo de la sociedad y, por supuesto, su teoría de la ideología. El modelo clásico de Marx es como un edificio. Abajo, en los cimientos, está la base económica, la tecnología, el trabajo, las fábricas, las fuerzas productivas, vaya. Justo encima, sosteniendo todo, están las relaciones de producción, que básicamente son los derechos de propiedad. Y arriba del todo, en el tejado, está la superestructura ideológica. Aquí es donde Marx coloca el derecho, la moral, la religión, todo aquello que justifica y da forma a la base económica. Entonces, ¿qué es eso de la ideología para Marx? Ojo, porque no es simplemente tener ideas, es mucho más. Es un sistema de creencias que sirve a la clase que domina, y lo hace cometiendo dos errores que son, fundamentales. Y aquí está el meollo de la cuestión. Para que algo sea ideológico en el sentido de Marx, tiene que cometer estos dos errores que van de la mano. El primero es lo que podemos llamar el error de los intereses. ¿En qué consiste? Pues en presentar los intereses de una sola clase, la dominante, como si fueran los intereses de todo el mundo. El ejemplo clásico es la libertad de contrato. Suena genial, ¿no? Universal, justo para todos. Pero esto nos lleva directos al segundo, el error genético. Se nos oculta de dónde viene esa idea. Se esconde que esa supuesta libertad nace en un sistema donde uno tiene el capital y el otro solo su fuerza de trabajo para vender. Al esconder ese origen de clase, la norma parece neutral, cuando en realidad está reforzando una estructura de poder. Vale, pregunta lógica. Si el derecho es una herramienta de clase, ¿qué pasa en una sociedad comunista, donde se supone que no hay clases? ¿Desaparece el derecho? Pues, sorprendentemente, la respuesta de Marx es que no. Sí, es un mito muy extendido. La idea de que el comunismo para Marx era una especie de anarquía total, sin reglas ni leyes, es simplemente incorrecta. De hecho, como dijo muy bien el filósofo Joseph Rath, incluso una sociedad de ángeles necesitaría del derecho. Es una imagen potente, ¿verdad? Incluso si todos fuéramos perfectos, necesitaríamos normas para coordinarlos. Pensemos en cosas súper básicas. ¿Por qué lado de la carretera conducimos? ¿Qué día se saca la basura? ¿Cómo se gestionan ciertos bienes personales o se distribuyen los recursos? Todo eso necesita reglas. La gran diferencia es que estas leyes no serían ideológicas, serían transparentes. Su única función sería la coordinación, no la de oprimir a una clase en beneficio de otra. Y todo esto nos trae por fin al centro del argumento de Brian Leiter, a la solución de la paradoja. Hay una única teoría del derecho que consigue encajar estas tres piezas del puzzle de Marx. Se trata del positivismo jurídico. ¿Y qué dice esta teoría en esencia? Algo muy simple pero muy potente, que una cosa es saber qué es el derecho y otra muy distinta es si ese derecho es bueno o justo. La validez de una ley es un hecho social, depende de lo que digan los jueces y el Parlamento, no de si nos parece moralmente correcta. Y resulta que esta separación, esta distinción tan clara entre el ser y el deber ser del derecho, es exactamente lo que Marx necesita. Vamos a ver por qué. El positivismo permite a un crítico como Marx hacer dos cosas a la vez. Primero, puede decir, sí,
esta ley de propiedad es una ley válida y vigente en este sistema. Y justo después puede añadir, y ahora voy a criticar esta ley válida como un puro instrumento de explotación. No se confunde la validez legal con la aprobación moral. Primero identificas el objetivo y luego lo criticas. Sin un objetivo claro, la crítica se deshace. Para entender todavía mejor por qué el positivismo es tan importante aquí, vamos a ver qué pasa con la teoría contraria. Vamos a ver por qué la alternativa principal, simple y llanamente, no funciona para Marx. Hablamos del antipositivismo, cuyo gran defensor fue Ronald Dworkin. Para Dworkin, derecho y moral son inseparables. Para saber cuál es el derecho, dice, hay que buscar los principios morales que mejor justifican toda la historia legal de una sociedad. Es decir, una norma, para ser derecho de verdad, tiene que tener un fundamento moral. Y aquí es donde a Marx se le cae todo el chiringuito. Fijaos en el problema. Un positivista diría que una ley puede ser válida pero totalmente perversa. En cambio, Dworkin diría algo como, si una práctica es lo suficientemente perversa, quizá ni siquiera merezca llamarse derecho. Si esto es así, si las leyes capitalistas que explotan a los trabajadores no son realmente derecho, entonces, ¿qué está criticando Marx? Su crítica a la ideología jurídica se queda sin objeto, se desvanece. Con esto llegamos a la conclusión final, y es, yo diría, bastante sorprendente. Leiter llega a decir, y la frase es demoledora, que Dworkin fue el ideólogo por excelencia en el sentido marxiano. ¿Por qué? Porque, según esta visión, Dworkin contó una historia sobre el derecho que lo hacía parecer moralmente bueno, coherente, pero esa historia bonita lo que hacía era ocultar lo que de verdad estaba pasando en la sociedad, su función como una herramienta de poder de clase. La neutralidad moral del positivismo, por tanto, no es complicidad. Todo lo contrario. Para el crítico social es la condición indispensable para poder hacer un análisis con los ojos bien abiertos. Para poder criticar un sistema, primero tienes que ser capaz de describirlo tal y como es, en sus propios términos. Y eso es, precisamente, lo que el positivismo jurídico te permite hacer. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. ¿Es el derecho, en última instancia, solo un reflejo del poder económico? ¿O puede ser de verdad una herramienta para la emancipación humana? Quizá, solo quizá, la teoría del derecho que escojamos para analizarlo sea lo que determine la respuesta.